El protagonista de la siguiente historia tiene múltiples antecedentes penales, estuvo detenido y fue a la cárcel. Y dice que todo eso es por culpa de su hermano, quien habría usurpado su identidad y cometió una serie de delitos. Pese a haber interpuesto una serie de denuncias, hoy esta persona arriesga 4 años de cárcel efectiva por un robo que asegura que no cometió. El reportaje es de Daniela Pieratini y Nicolás Mijovilovich. Este hombre es Rodrigo Alfonso Durán González, un delincuente que usurpó la identidad de su hermano Ricardo Enrique Durán González para cometer una serie de delitos que hoy aparecen en su hoja de antecedentes. Actualmente registra una condena vigente por robo en lugar habitado que lo mantuvo hace pocos días en la cárcel de Colina injustamente, pese a haber realizado una serie de denuncias previas en diversas instituciones del Estado. El siguiente reportaje revela las severas falencias en la rigurosidad con la que las policías realizan un control de identidad, pero también la vulnerabilidad del sistema penal en su conjunto por verificar dicha información. Aquí no solo falló Carabineros, sino también Fiscalía, Defensoría y Gendarmería. Tengo una infinidad de delitos que no he cometido, mientras la persona que cometió todos estos delitos estaba en la calle haciéndole daño a la gente. Es garrafal, procedimiento erróneo por parte del carabinero. Es grave, 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 grave. Y más grave aún que se produzcan en forma reiterada respecto de la misma persona y que termine en el fondo una persona privada de libertad por un error, una no verificación de la identidad. Se confía en lo que informa a las policías, quienes son los que en primera instancia debieran tener esta rigurosidad en el proceso de acreditación. Cosas muy fuertes, emocionalmente fueron fuertes. Ese olor de la cárcel me tiene... Ese olor... Estuve preso en la cárcel por algo que... El error del sistema me tuvo preso, me tuvo detenido con delincuentes. Me tuvieron pasando 3 días peores de mi vida. Los 3 peores días de mi vida. En el año 2010, Ricardo Enrique Durán González recibió por primera vez una citación del Tribunal de Garantía de Talagante por consumo de drogas en la vía pública. De inmediato se presentó en Fiscalía por las dudas de aquel procedimiento. Que mi hermano tiene un problema de adicción de los 15 años. Y de los 15 años quiere estar consumiendo droga y anda metido en problemas. Yo me acerqué inmediatamente a Fiscalía, luego puse una denuncia por usurpación de identidad en la Fiscalía de Talagante. Por esta causa vinculada a las drogas, Ricardo Durán no solo perdió su trabajo, sino años de un proceso judicial en contra de su hermano por usurpación de identidad. La Fiscalía de Talagante logró acreditar el delito y en más de 4 oportunidades solicitó la detención de Rodrigo Alfonso Durán. En todas ellas, el tribunal denegó la petición y después de 4 años de persecución, el caso fue cerrado. Desde el momento que yo establecí una denuncia, ya nadie me escuchó y ahí quedó todo en nada. Por algo volvió a pasar esto. Desde 2005 a 2010, Rodrigo Alfonso Durán figura con una serie de antecedentes y causas penales por microtráfico, agresiones, robo, consumo de droga. De 2010 en adelante no registra más causas. A partir de ese año comienzan a aparecer en los registros de su hermano, Ricardo Enrique Durán, quien hasta ese entonces no tenía antecedentes penales. Ahora tengo el menso prontuario. ¿Y mañana qué? Mañana voy a ser un asesino por tener usurpación de identidad. La función de un policía es verificar que la identidad de la persona corresponda, ¿ya? Porque no es extraño esto de que delincuentes usurpen la identidad de un familiar, ya sea un hermano o un primo, para pasar detenido. Insólitamente, solo el 2020 y en menos de 4 meses, Rodrigo Alfonso Durán fue detenido en la región del Maule en 3 oportunidades por Carabineros de Talca. En todas ellas, él se presentó como su hermano Ricardo Enrique Durán González, sin que los funcionarios verificaran correctamente su identidad. Este es Rodrigo Alfonso Durán González y esta, la fotografía de su hermano a la que se enfrentan funcionarios policiales en el control de identidad. No quiero creer que
haya un exceso de confianza en el proceder de estos carabineros. La verdad que de ser así es complejo y es grave. Claramente hay un tema negligente en el actuar de la verificación de la identidad, porque la verificación de la identidad tiene un proceso que debiese ser muy riguroso para establecer finalmente que la persona que está frente a este procedimiento policial o que haya cometido algún tipo de ilícito sea la persona que tú estás pasando, por ejemplo, al tribunal. Lo más grave es que la última detención de Rodrigo Durán fue el 9 de octubre de 2020 por robo en lugar habitado. Fue formalizado y terminó cumpliendo una condena en el recinto penitenciario de Talca, todo con el nombre de su hermano. No entiendo los protocolos que hace Gendarmería, que hacen en Fiscalía, o un procedimiento cuando detienen a mi hermano. Yo no entiendo cómo ellos no pudieron comparar el cotejo de sus dedos con el número de RUT y mi nombre. ¿Cómo no pudieron hacer ese trabajo? Y no lo hicieron no una vez, sino una y otra y otra y otra vez. Cuando su hermano se encontraba recluido en la penitenciaría de Talca, puso nuevamente y presencialmente una denuncia por usurpación de identidad en la comisaría de Lampa. Por esta denuncia se despachó una orden de detención en contra de Rodrigo Durán y se le condenó a 41 días de prisión. Nunca cumplió esa sentencia. El 11 de marzo de este año quedó en libertad vigilada con una pena sustitutiva por la condena de robo en lugar habitado. Insólitamente, hace 2 semanas y con todas las denuncias por usurpación realizadas, Ricardo Durán fue detenido por el quebrantamiento de esas medidas cautelares. Cosas muy fuertes, emocionalmente fueron fuertes. Ese olor de la cárcel me tiene angustia, miedo, ansiedad. Lloro mucho, me cuesta dormir. Impotencia porque yo siempre he sido un ciudadano que ha hecho las cosas bien en la vida. En este caso, por ejemplo, si falló la policía o falló la verificación de identidad por parte de Carabineros o de la Policía de Investigaciones de Chile, tiene que haber un control posterior y ese control posterior tiene que hacerlo la Fiscalía. Solicitamos una entrevista con la Fiscalía de Talca, pero no estuvieron dispuestos y solo se limitaron a enviar esta declaración. Ese antecedente activó, por cierto, la preocupación del Ministerio Público. Hemos corroborado algunos antecedentes que nos permiten estimar que hay algún grado de posibilidad de que eso efectivamente haya ocurrido y en razón de ello hemos iniciado una investigación de oficio. Si el tribunal decreta que deba pasar a una prisión preventiva, bueno, ahí Gendarmería también hace un registro de la persona en su sistema informático y le toman fotografía y verifican la información. Por lo tanto, ahí también falló otro sistema más. En Gendarmería tampoco estuvieron dispuestos a responder nuestras preguntas. Envían esta declaración. Gendarmería de Chile no se puede pronunciar al respecto, ya que es el Ministerio Público el ente que debiera aclarar dicha situación. No obstante, se ha ordenado la instrucción de un sumario administrativo. Carabineros, por su parte, aseguraron mediante un breve comunicado que luego de tener a la vista los antecedentes, iniciaron una investigación administrativa para esclarecer los hechos y conforme al mérito de los antecedentes se aplicarán las medidas que concluya la indagación. En general, todo el procedimiento penal confía en las actuaciones que se realizan en los primeros momentos de la detención. Y entonces no ocurre, por regla general, que en el transcurso del procedimiento se vuelva a acreditar la identidad. Se confía en lo que informa a las policías. En definitiva, no hay respuestas concretas ni soluciones para este hombre que, pese a tener todas las denuncias interpuestas y acreditadas, continúa siendo juzgado por los delitos de su hermano. A que me toque juicio me dejen preso y no pueda corroborar mi inocencia. ¿Cómo demostrar mi inocencia? Es miedo de volver a estar donde mismo y por algo que nunca he hecho. El próximo 16 de septiembre, Ricardo Durán está citado a una audiencia de revisión de condena por el quebrantamiento de medidas cautelares que cometió su hermano en su nombre por robo en lugar habitado. De no ser escuchado, arriesga 4 años de cárcel efectiva. Espera que para esa fecha exista al fin una solución concreta. Una cadena de negligencias de distintas instituciones que podrían dejar a una persona que asegura es inocente en la cárcel. Una advertencia, además, de procedimientos que pueden ser mejorados para que esto no se repita.